Muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Creo que no se escucha, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O ya se escucha? ¿Ya se escucha? Creo que ya. Muy bien, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a orar para comenzar. Vamos a pedir a nuestro hermano Raúl si nos guía en oración, por favor. Señor Dios, poderoso, gracias por espacio. Gracias. La palabra no es para que pueda expresar ideas, Señor. Vamos a pasar. Amén. Muy bien, en las últimas semanas hemos trabajado con la pregunta ¿qué es discipular? Vimos que es relacionarse deliberadamente e intencionalmente con otro cristiano con el fin de hacerle un bien espiritual. Eso es la definición de discipular. ¿Por qué participar del discipulado? Dos razones: para nuestro gozo y porque queremos glorificar a nuestro Dios. Vimos varias barreras, excusas, y vimos que cada una de ellas tienen contestaciones, tienen respuestas lógicas. La Biblia misma las desmantela y nos ayuda a quitarlas como una excusa. El mayor objetivo que tenemos al discipular, la santidad del discípulo, ayudar a nuestro amigo, a nuestra amiga a crecer en santidad. Hoy vamos a empezar a ver cuál es el mejor lugar para establecer relaciones de discipulado. ¿Cuál es el mejor lugar para establecer relaciones de discipulado? Muy bien, vamos a estar viendo que en el modelo de la escritura, el lugar para establecer relaciones de discipulado siempre es la iglesia local. No quiera que vayamos a ver discipulados en la palabra de Dios, vamos a encontrar que es la iglesia local el lugar más adecuado para establecer relaciones de discipulado. ¿Qué queremos decir cuando sugerimos que el discipulado puede llevarse a cabo mejor en el contexto de la iglesia local? No estamos diciendo que es un error tener relación intencional, espiritualmente motivadora con alguien que no es de nuestra iglesia local. No estamos diciendo esto. Es decir, que ustedes conocen a algún amigo, a alguna amiga fuera de la iglesia local, y procuran su bien espiritual, procuran su crecimiento espiritual y trabajan en ese crecimiento espiritual. No estamos diciendo que no se puede, que no se debe. Y tampoco estamos diciendo que está mal iniciar este tipo de relación con amigos de la escuela, con amigos del trabajo, con vecinos, con familiares que no pertenecen a nuestra iglesia local. Siempre hay que definirlo bien. Se puede.
Ustedes pueden establecer ese tipo de relación con alguien que no es de nuestra iglesia y va a ser fructífero. Lo que estamos diciendo no es que no se pueda, sino que el mejor lugar es la iglesia. Ese es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que todo discipulado debe tener lugar en el local de la iglesia local, ni tampoco estamos diciendo que los únicos que pueden discipular son el liderazgo de la iglesia. Lo único que estamos siendo claros es que el mejor lugar para una relación de discipulado siempre va a ser con miembros de la iglesia local. Bíblicamente es sabio que nuestras relaciones de discipulado tengan que ver con miembros de nuestra iglesia local porque compartimos la misma enseñanza y porque pertenecemos a la misma comunidad. Básicamente es por eso. Lo cual, nuevamente insisto, no significa que no puedan tener un amigo pentecostés o un amigo o amiga de otra iglesia bautista de otro lado o que vive fuera del estado y que procuren su bien espiritual. No estamos diciendo eso, pero el mejor lugar siempre va a ser la iglesia local. Y si la persona a la cual estamos discipulando no tiene iglesia local, lo mejor que podemos hacer es traerlo a la iglesia local. Entonces, ¿por qué discipular en el contexto de la iglesia local? Vamos a ver 10 razones que nos ayudan a entender por qué es importante la iglesia local en este contexto. Y tiene sentido. Tiene sentido en relación con lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. A lo mejor te son útiles, Cari. Están despegadas, pero... Muy bien, entonces tiene relación y bastante lógica. Llegan a las epístolas, a partir de Hechos, y llegan a las epístolas, van a encontrar una y otra vez la iglesia local. La van a encontrar por todos lados. Van a encontrar iglesias locales en Roma, iglesias locales en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica. Van a encontrar iglesia local por todos lados. Por lo tanto, no podemos pensar que el discipulado se puede extraer de la idea de la iglesia local y decir, bueno, el discipulado, yo voy a ayudar a mi amigo, a mi amiga a crecer en el Señor, pero nunca le voy a mencionar la iglesia. No lo voy a considerar importante. No lo voy a considerar como trascendental para que él crezca o ella crezca. No se puede. Desligar el discipulado de la iglesia local es desligarlo del Nuevo Testamento. Y no se puede. Entonces, por esa razón, vamos a estar viendo la primera razón. La primera de las 10 razones por las cuales es importante discipular en el contexto de la iglesia local. Dice, porque Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Si nuestro hermano Salomón lo puede leer, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando
vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien. Noten las palabras que usa el apóstol Pablo. Dice al final que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A lo largo de la palabra de Dios vamos a encontrar que en verdad no puede haber un cristiano que sobreviva solo. No funciona así. Las relaciones de discipulado tienen la intención de ayudar a los demás cristianos a crecer en santidad, en conocimiento de Cristo, pero todos en grupo. Esa es la idea. Cuando uno estudia un poquito de historia, llega uno a la época del liberalismo. Y en el liberalismo, el énfasis del liberalismo está en el individuo, en los derechos individuales, en el derecho individual de diferentes cosas, derechos humanos, etcétera. Pero el énfasis recae en el individuo. Antes del liberalismo, el énfasis estaba en la colectividad. Cuando uno piensa un poquito en el, ¿cómo diríamos? Perdón. Cuando uno piensa en la sociedad novohispana, en la sociedad de antes de los conservadores, de la época antes del liberalismo, el énfasis está en las corporaciones. El valor de las personas está dependiendo de la corporación que pertenezca. Si pertenecen a la iglesia, ese es el valor que están teniendo. Si pertenecen al cuerpo de mineros, al cuerpo de comerciantes, pero el liberalismo enfatiza mucho el individuo. Y cuando hablamos de liberalismo, vemos que lo mismo pasa en las iglesias. Nosotros cuando tenemos la idea de una iglesia liberal, pensamos luego en una iglesia que tiene batería, que tiene guitarra eléctrica, que tiene que dejan la vestimenta cual sea. No, esa sería más bien una iglesia mundana. Una iglesia liberal sería una iglesia donde se enfatiza el individuo por encima de la colectividad, donde el individuo es lo más importante, donde uno llega y siente y cree firmemente que lo importante es él y no importa lo que pase alrededor. Y llega la persona, se sienta, escucha, canta, escucha, termina la predicación y se va. Y la iglesia no hace nada para que se quede, para que conviva, para que se una a un grupo, a un colectivo. Esa sería una iglesia liberal. Una iglesia que enfatiza el individuo por encima de la colectividad. Pero en el discipulado, y noten esos pasajes, purificar para sí, no dice un individuo propio, celoso de buenas obras. Dice un pueblo propio, celoso de buenas obras, donde todos los individuos se colaboran, se ayudan para poder juntos crecer en esa purificación, en esa santidad de conocer más al Señor. En una iglesia se supone que bíblicamente fomentamos el testimonio corporativo de la iglesia como un cuerpo. Agarren el Nuevo Testamento
y van a notar que no es el testimonio de individuos aislados. Es el testimonio de la iglesia de Éfeso, es el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Y noten que, aunque a veces menciona a algunos individuos en particular, en general habla de la iglesia completa de Tesalónica, la iglesia completa de Filipos, la iglesia, el testimonio que están llevando los hermanos de la iglesia de Galacia, las iglesias en Galacia. Y aunque son individuos, formados por individuos, Pablo se refiere a la iglesia de los Gálatas. Aunque es probablemente, bueno, en el estuche de monerías de Corinto, así hay muchos y cada quien está haciendo sus cosas, pero agarra a toda la iglesia en general. En el pensamiento del Nuevo Testamento, es la iglesia formada de individuos la que da testimonio. No está pensando Dios o Cristo en individuos de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Está pensando en la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna, en un conjunto. Y bueno, nos tendrá mucho que decir acerca de lo que hacemos para que todos se sientan discipulados. Así que es la iglesia local la razón una. La primera razón es porque Dios ha llamado a la iglesia a ser pura, y para eso se necesita el trabajo de toda una congregación. No puede una o dos o tres o cinco personas hacer todo ese trabajo en una iglesia de 224 personas. Se necesitan individuos que están trabajando para que piensen, para que los demás hermanos se sientan en una congregación. Nuestro deseo para nuestra propia iglesia local es que sea un ejemplo radiante de santidad y el poder transformador de Dios en la vida de su pueblo. Por eso ustedes van a notar que es más fácil este tipo de discipulado en iglesias pequeñas. Las iglesias pequeñas funcionan un poquito más y es casi imposible llevarlo a cabo en iglesias de 3,000 personas, donde todas se sientan parte de un cuerpo, pero no es imposible. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante discipular en el contexto de una iglesia local? ¿Cuál sería la respuesta? Ya no pude retomar la presentación, pero está ahí en el folletito. ¿Cuál sería la primera razón? Porque Dios llama a la iglesia a ser pura. Pero recuerden eso, cuando Dios llama a la iglesia a ser pura, está hablando de la iglesia como un cuerpo. Sí, es cierto, nos llama a todos a ser puros, a crecer en santidad, pero hace el énfasis en la iglesia como un conjunto. Segunda razón, porque no tienes todos los dones espirituales. Nadie tiene todos los dones espirituales. ¿Se acuerdan de cuáles son? Enseñanza, predicar, se puede dar como el don de profecía. ¿Qué otro? Servicio, repartir, hacer misericordia, que es muy parecido. Bueno, están los dones que no necesariamente ya no existen, pero
¿Cuál? ¿Perdón? Sanidad, el de lenguas, el de interpretación de lenguas. Hay infinidad de dones. Nadie tiene todos. Imagínense el hombre orquesta o la mujer orquesta, que tiene todos los dones, ya no haría falta otra persona más en la iglesia. No se supone, Dios colocó a cada uno de nosotros en la iglesia como Él quiso y a cada uno nos dio un don. En alguna iglesia va a dar a unos a un grupito de personas el mismo don, a otros el mismo don, otro grupito de personas, si es una iglesia grande, pero la palabra de Dios nos enseña que cada uno tiene un don. No nos dice cuál y nuestra meta no es saber si tenemos un don. Nuestra tarea es descubrir cuál es. Pero todos los que estamos aquí, todos los miembros de la iglesia que han verdaderamente creído en Cristo, tienen un don. Entonces, lo hizo así para equilibrar nuestra propia debilidad y falta de ciertos dones. Si no pensamos en la iglesia como el lugar más adecuado para discipular a alguien, nos vamos a hallar que no podemos siempre aconsejar a nuestro amigo, a nuestra amiga de una manera adecuada. Hay cosas que no sabemos y para eso está otro miembro de la iglesia. Hay cosas que no hemos vivido y para eso está otro miembro de la iglesia. Hay actividades, acciones que nosotros no podemos ejercer porque no es nuestro don. Para eso va a estar otro miembro de la iglesia. Por eso cuando se hace un discipulado fuera de la iglesia y aparte de la iglesia, de alguna u otra forma vamos a estar incompletos siempre. En algún momento nos vamos a hallar con que esa persona no puede crecer espiritualmente porque yo ya no puedo dar más. Para eso estaban el resto de los miembros de la iglesia. Va a llegar ese momento. Entonces, a veces somos tímidos, nos falta capacidad y sabiduría para la tarea de discipulado. Para eso están otros miembros de la iglesia, para ayudarnos a desarrollarnos y a crecer espiritualmente y a poder discipular a otros. Dios sabe que no somos suficientes para toda tarea. Pero la iglesia es suficiente para la obra que le dio. Recuerden, Dios fundó la iglesia para edificar a su pueblo. Un solo individuo no puede edificar a toda una iglesia. Uno solo. No puede, no debe, no va a ser suficiente. Nosotros debemos reconocer que no tenemos toda la sabiduría. Probablemente algunos saben más que otros, pero no tenemos nunca toda la sabiduría que se necesita para poder exhortar todo el tiempo a un amigo o a una amiga. Todo el ánimo que necesitamos para poder animar a otro todo el tiempo y hacerlo bien. Por eso se necesita la iglesia. Por eso se necesita de un cuerpo al que le ha dado todas las capacidades para animarse unos a otros. Recordemos eso entonces. No tenemos todo lo que nuestro amigo o amiga necesita. Por tanto, tu amigo o tu amiga necesita una iglesia. Siempre. Necesita más de un ejemplo para seguir. Necesita más de unas palabras de ánimo para continuar. Necesita más de una persona enseñándole para poder crecer. En el contexto de las relaciones de discipulado, la iglesia provee una mejor y mayor bendición y mayor rendición de cuentas que solo la de nuestro amigo.
Sí, estábamos hablando la semana pasada acerca de la rendición de cuentas, de esa parte de la vida cristiana en la cual otras personas nos dicen su avance, nosotros revisamos su avance, alguien revisa nuestro avance como creyentes, algo que no nos gusta, ya vimos, pero ya notaron que hasta ahí se cuela el liberalismo. No nos gusta que se metan en nuestra vida. Sin embargo, es mortal, porque nos obliga a vivir como en solitario. Pero cuando hay una red significativa de protección espiritual que nos ayudamos mutuamente en los momentos difíciles, se fortalece más esa situación. Pensemos en una relación de discipulado afuera de la iglesia y nuestro amigo, nuestra amiga necesita ayuda espiritual y por alguna razón estamos enfermos y no podemos ayudarle. ¿Qué le va a pasar? Se va a desanimar. Pero cuando ya hay un grupo de personas, si uno falla, están los demás. Si uno cae, está el resto. Si uno está enfermo o debilitado, están los demás. Es más fácil caer cuando uno está solo que caer cuando está uno en grupo. Es más fácil desanimarse cuando uno está solo que cuando uno está en grupo. Pero de nada sirve estar en grupo si al mismo tiempo estamos aislados. Quienes han ido a un gimnasio es un buen ejemplo. ¿Qué hacen las personas en los gimnasios? Van con sus audífonos y están haciendo ejercicio. ¿Están en grupo? Físicamente están en grupo. Hay mucha gente allá a su alrededor. Pero ¿qué hacemos para aislarnos? Decía un profesor allá en la UNAM, la sociedad del siglo XXI es la sociedad más solitaria que se pueda encontrar. Vas en el transporte público y ¿qué hace la gente? Aprendimos a usar audífonos para aislarnos. No nos interesa lo que le está pasando a la persona que está en el asiento al lado. No somos muy, nada más vamos, buscamos nuestro asiento, nos sentamos y nos olvidamos de lo que hay a nuestro alrededor. A veces alzamos la vista cuando oímos que alguien dice, saquen sus carteras y sus celulares, y lo que traigan de valor. Ahí sí, entonces levantamos la vista y hasta ahí. Así no funciona la iglesia. De nada sirve realmente si somos una iglesia de 180 personas, 220 personas, que en grupo estamos, pero que no nos conectamos unos con otros. Está muy llena la iglesia, pero no funciona bien. De ahí la idea de esta clase, de animarnos unos a otros y de animar a otros a empezar a conectar. Vamos a empezar a ver más adelante lo que es la cultura del discipulado. La iglesia está formada no solo por el amor de Cristo, sino también por la autoridad colectiva. Está nuestro Señor Jesucristo ya formado la iglesia y le ha dado a la iglesia la responsabilidad de cuidar unos de otros. Le ha dado a la iglesia la responsabilidad de disciplinarnos unos a otros. Nos ha dado a la iglesia la responsabilidad de atendernos unos a otros. No se la ha dado a un individuo nada más. Se la ha dado al colectivo, a la comunidad. Y debemos darnos cuenta con toda humildad que un grupo de personas de una comunidad puede conocer más que uno solo. Uno debe de entender y aceptar. Inclusive los que estamos en puestos de liderazgo tenemos que aceptar, no lo podemos hacer todo el tiempo. Y no debe de temer
no se debe de temer a que surjan más líderes, porque no se puede cuidar a toda una iglesia uno solo. Y la iglesia necesita aprender que no nada más el que está al frente lo cuida, necesita de todos los demás. Entonces, primera razón por la cual necesitamos de una iglesia es porque Dios nos ha llamado para hacer una iglesia pura. En segundo lugar, porque no tenemos todos los dones espirituales, no los tenemos. Y en tercer lugar, porque tenemos una cantidad de tiempo limitada. Vamos a leer Efesios 5:16 y 1 Corintios 1, 7 al 29. Es el 4, ¿verdad? Por cierto, ya les di el 3, el de la rendición de cuentas. Nada más que no venía en apartado. Tenemos una cantidad de tiempo limitada. Efesios 5:16, hermana Carla, y 1 Corintios 7:29. Susi. Hermana Susi. Ese. El tiempo es corto. Lo sentimos, hermanos de casados aquí. Luego vamos a ver ese texto bien en su contexto. Pero dice que el tiempo es corto y que aprovechemos bien el tiempo. ¿Preparar un discipulado es fácil? No, ¿verdad? Preparar una lección es complicado. De por sí, las que son aquí maestras, tener su clase, tener que hacer su planeación y todo lo demás. Los que tienen otros tipos de trabajos, tanto trabajo que hay que encima, pues tengo que preparar la lección para la persona para la persona que le voy a dar un discipulado. Ya es la tarea plus más. Pero cuando pertenecen a la misma iglesia, ¿se acuerdan que vimos que simplemente comentar de la predicación que se oyó el domingo anterior ya es un discipulado? Simplemente comentar de la escuela dominical que se vio ya es un discipulado. Hacer anotaciones de la predicación del domingo y la siguiente vez que ven a su discípulo, a su amigo, a su amiga, ¿qué te pareció la predicación? ¿Notaste estos puntos? Y noten, no vayan y ya notaron que se equivocó en esto y que no hizo esto. No lo hagan así. Pero enfatizar algún punto especial que ustedes notaron o algún versículo, a lo mejor no el punto, pero el texto que se trató. Y sorpresa, ya se ahorraron el preparar la lección. No necesitarían preparar una lección más. Simplemente hablar del tema de la escuela dominical. Esta clase es también para ser comentada. Todo ese tipo de cositas nos ayuda. Estar en una iglesia nos ayuda a que quizás no tenemos tiempo para preparar una lección más, pero poner atención a la predicación y retar a nuestro amigo, a nuestra amiga a haber puesto atención, nos ayuda a crecer. Tener nuestro propio devocional personal va a ayudar, pero cuando las personas comparten el mismo texto, la misma enseñanza, permite, diríamos, ahorrarnos tiempo. Entonces es una razón, yo creo que buena. Si la otra persona no escuchó la predicación porque no va a la misma iglesia,
van a tener que preparar una lección. Pero simple y sencillamente pertenecer a la misma iglesia les va a ayudar a comentar la misma predicación, la misma enseñanza, si están en la misma escuela dominical, si están en la misma enseñanza en alguna reunión de grupos pequeños cuando haya ya en la iglesia, nos ayuda a ahorrarnos tiempo. Entonces, hemos visto 4 razones por las cuales es importante pertenecer a una iglesia local para llevar a cabo nuestro discipulado. Ya vimos, no significa que nada más es la iglesia, pero sí es el mejor lugar. ¿Cuál es la primera razón? Según el folletito es... porque la iglesia ha sido llamada a ser pura y como grupo nos ayudamos a cumplir ese objetivo. Segunda razón. No tenemos todos los dones espirituales que se necesitan para que nuestro amigo o amiga crezca, y para eso está la iglesia, para completar lo que a nosotros nos hace falta al ayudar a nuestro amigo y a nuestra amiga. Tercera razón. Por la rendición de cuentas. Es más fácil que un grupo grande o más grande cuide de nuestra vida espiritual a que nada más sea un solo cuidador. Y cuarta razón. Tenemos una cantidad de tiempo limitada y no podemos preparar clases para todo mundo, y más si tenemos muchas tareas que hacer, pero pertenecer a la misma iglesia nos permite comentar por lo menos la predicación que se oyó, tal o cual servicio, la clase que vimos en conjunto. Eso nos ayuda bastante en nuestra ahorrar tiempo. Próxima semana, si Dios permite, vamos a ver porque Dios se glorifica cuando el cuerpo crece unido, porque edificar a la iglesia es para lo que fuiste dotado, porque discipular es una manera fundamental de mostrar amor por Cristo y por su iglesia, y otras más razones. Vamos a concluir la clase aquí para los de Zoom y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hermano.